Bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el capítulo número 3 del libro de Administración de Proyectos en la Práctica o Project Management in Practice de Meredith Mantel Jr. y Schaefer, la sexta edición para ser un poco más precisos. Bien, entonces vamos a revisar el capítulo 3. Es un capítulo un poco corto y habla de lo que es la actividad del proyecto y planeación de riesgos. Tiene 5 temas principales y entre ellos el primero es de la carta del proyecto al plan de proyecto. Bien, entonces vamos a revisar lo que es primero la carta del proyecto. El proceso del proyecto, la planificación como tal, comienza con el desarrollo de una carta de proyecto y esta es una descripción de alto nivel del proyecto. Entonces se recomienda, o bueno, los requisitos son los mencionados aquí, como por ejemplo la necesidad comercial para el proyecto, los supuestos subyacentes al proyecto, las restricciones clave, los requerimientos del cliente, la identificación de riesgos de alto nivel, los hitos clave del proyecto, un presupuesto también de alto nivel, si es que, bueno, esto ya va a depender también del proyecto. Una lista de partes interesadas clave que vendrían a ser como quiera los proveedores clave del proyecto. Bueno, pueden ser los proveedores clave, pero también puede ser la mano de obra o las personas que van a estar administrando y gestionando el proyecto como tal. El administrador de proyectos asignado al proyecto y los límites que va a contener nuestro proyecto. Bien. Entonces, una vez que nosotros hemos completado la carta del proyecto, y que el proyecto ha sido aprobado, nosotros vamos a concentrarnos ya en lo que es el plan de proyecto, es decir, la planeación. Y para ellos también tenemos varios requisitos, como por ejemplo el proceso para gestionar el cambio, un plan para comunicarse y gestionar las partes interesadas. Debemos también especificar el proceso para establecer las características que son claves del proyecto, establecer una línea base de costos para el proyecto y desarrollar un plan para administrar los costos del mismo, un plan para gestionar los recursos humanos que han sido asignados. También vamos a necesitar otro plan para monitorear y mejorar continuamente los procesos de trabajo, el desarrollo de pautas para la adquisición de materiales y recursos del proyecto también será importante, y vamos también que tener que definir lo que es el alcance del proyecto para establecer las prácticas que debemos realizar y poderlo administrar de una manera correcta. El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo, vamos a necesitar también desglosar las prácticas para gestionar la calidad de los entregables, es decir, de los avances que nosotros vamos dando del proyecto. También vamos a tener que definir cómo vamos a gestionar los requisitos. Debemos establecer prácticas de gestión y también por último vamos a establecer lo que es la línea base del cronograma y la administración del mismo. Entonces estos serían como quiera los primeros pasos que nosotros debemos tener en claro cuando vamos a presentar un proyecto, cuando estamos empezando a lo que es la planeación del proyecto. Primero vamos a pasar de una carta de proyecto que va a ser presentada a los ejecutivos y debería de tener estos requisitos, y luego una vez que ya sea aprobado, vamos a necesitar crear un plan de proyecto y como también lo mencioné anteriormente, estos deberían ser los requisitos o las cosas a considerar. Bien, el segundo tema que nos menciona el libro es el proceso de planificación, un panorama general, bien lo menciona. Y bueno, en este proceso de planificación nosotros vamos a tener una serie de pasos que en realidad
vendrían a ser 8, que serían los 6 que están aquí, más la postvalidación y la entrega. Pero el primer paso que nosotros vamos a encontrar en el panorama general del proceso de planificación es el desarrollar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Pues vamos a tener que desarrollar y evaluar el concepto del proyecto, describir qué es lo que deseamos desarrollar, incluyendo sus características básicas de rendimiento. También luego vamos a tener que identificar y explicar de manera cuidadosa cuáles son las capacidades reales que la entrega del proyecto debe tener para que tenga éxito. Como tercer punto, vamos a tener que crear el sistema, o sea, lo que estemos ofreciendo es un producto o un servicio para poder tener un prototipo entregable. Luego de que nosotros creemos este prototipo, debemos de probarlo, puesto que obviamente un producto, o en nuestro caso el área de sistemas de desarrollo, necesita entregar productos fiables que funcionen. Entonces para ello debemos probar nuestro producto. Una vez que nosotros lo hemos probado, podemos pasar a la fase o al paso de integración, que sería integrar el entregable al sistema para el que ha sido diseñado, y luego de haberlo integrado vamos a tener que validarlo, es decir, validar nuevamente que el programa o que el sistema o el producto o el servicio que hemos desarrollado esté funcionando correctamente con el sistema ya integrado. Una vez que se ha validado, nosotros debemos realizar la pregunta donde si el cliente puede operar el sistema. Si es que es así, podemos pasar al siguiente paso, que sería la entrega y la aceptación de los acuerdos. Y si no, pues vamos a tener que realizar una capacitación o mostrarle al cliente cómo es que se maneja todo el sistema o el entregable que hemos desarrollado. Y por último tenemos lo que es la entrega, donde el cliente acepta y entiende los requisitos del sistema. El tercer tema que se revisa en este capítulo 3 es el proceso de planificación, igual que el anterior, pero en este caso algo que ellos denominan tuercas y pernos. Este tema también se divide en 3 pequeños subtemas, y el primero es la reunión de lanzamiento y reuniones posteriores. Bien, las reuniones de lanzamiento se dan cuando la alta gerencia o el grupo de ejecutivos ha decidido financiar el proyecto, un proyecto importante o un proyecto que es pequeño pero igual muy importante. Entonces es aquí cuando nosotros debemos convocar a una reunión de lanzamiento del proyecto. Entonces para ello nosotros, se debe armar unos antecedentes, y esto lo debe realizar el administrador de proyecto, en donde estudia a las personas para preparar una lista de invitación a la reunión de lanzamiento que vamos a hacer. Entonces en esta invitación se debe incluir al menos un representante de la alta gerencia. De manera preferente debe ser la persona con mayor interés en el proyecto. Después en esta lista de invitaciones vienen lo que son los gerentes de las áreas funcionales, que serán convocados para contribuir con competencias, capacidades al proyecto, o si se necesitan expertos técnicos, estos deben ser altamente especializados, y además el administrador de proyectos puede agregar personas con la experiencia requerida a la lista, o que él considere que van a estar en esta reunión. La persona encargada de presentar el proyecto a todo este grupo o a toda esta lista es el gerente superior, y esta persona es la que discute sus contribuciones a la organización matriz, es decir, las contribuciones que va a dar el proyecto a la organización. Entonces los resultados
serían básicamente tres. El primero es el alcance del proyecto, en donde se entiende y se fija temporalmente, puesto que se necesita delimitar hasta dónde va a llegar el proyecto. Por tanto, es de vital importancia definir este alcance. Luego vamos a tener a los gerentes funcionales del equipo, y que estos comprenden y se comprometen a desarrollar las tareas iniciales y un plan de recursos para lograr los objetivos. Y por último, también se anotan los posibles beneficios para la organización fuera del alcance del proyecto. El segundo paso es la clasificación del proyecto. Y en este tema vamos a revisar lo que es la estructura de desglose del trabajo, o WBS. Entonces, la estructura de desglose de trabajo, o WBS, tiene como propósito principal, para poder desarrollar esta estructura, el asegurar que ninguna tarea pase por algo. Es decir, que cualquier tarea requerida no debe quedar atrás, puesto que si se queda atrás, no sería contabilizada y no se podría planificar, y esto podría representar problemas más graves a futuro. También para desarrollar un plan de proyecto que nos lleve de principio a fin, vamos a necesitar saber con precisión qué es lo que debemos hacer, por quién y cuándo y con qué recursos. Entonces, es conveniente hacer una lista de trabajo, pero esta lista debe ser no trivial. Requiere un procedimiento sistemático, que si bien se pueden utilizar varios procedimientos, la forma más simple y conceptual para realizar esto, para abordar el problema, es el proceso de planificación jerárquica. Ya, entonces vamos a tener también lo que son las extensiones de la WBS, o sería algo adicional que nosotros vamos a poder agregar a lo que es el desglose del trabajo ya mencionado, donde vamos a tener 4 datos adicionales que agregarle a nuestra matriz. En la parte de aquí abajo vamos a mostrar un ejemplo de un WBS, pero los datos adicionales que vamos a tener que agregar serán estimaciones de los recursos requeridos para cada tarea en el plan, el tiempo estimado requerido para realizar cada tarea, la información sobre quién tiene la responsabilidad de la tarea, y también vamos a necesitar los datos que permitirán secuenciar las tareas para que el conjunto pueda completarse en el menor tiempo posible. Bien, aquí tenemos también un ejemplo. Este es un WBS en el que ya tenemos agregadas lo que se ha mencionado antes sobre las tareas, aquí sobre las estimaciones de los recursos, el tiempo estimado, la información sobre quién tiene la responsabilidad y los datos que van a permitir secuenciar las tareas. Toda esa información la tenemos adicionalmente aquí, que serían estas 4 columnas, pero vemos que nuestro WBS tiene más datos, como por ejemplo la fecha de inicio, la fecha, la duración del proyecto, palabras claves, y lo más importante de esto son las tareas. ¿Cuáles son los predecesores inmediatos de la tarea? El tiempo estimado de duración que vamos a necesitar para realizarla, los recursos estimados y a quién se le asigna. Como se mencionaba, esto se realiza para poder tener en consideración cuáles son todas las tareas
que se deben realizar, por quiénes, y poderlas planificar desde un principio, evitando que estas no sean tomadas en cuenta y que a futuro representen un problema que no fue considerado. Entonces, el cuarto tema habla también de lo que son las estructuras de desglose de trabajo, pero aquí tenemos otras utilidades más. Entre ellas tenemos a lo que es la matriz RACI. La matriz RACI, denominada así por sus iniciales, vamos a tener que identificar 4 códigos, donde la R es el responsable, la A es el responsable de que se cumpla la tarea, es el responsable de verificar que las personas o el equipo cumpla con la tarea. La C representa que esa persona debe ser consultada para realizar esa tarea, y la I, que debe estar informada a esta persona acerca de una tarea específica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a cerrar este que está aquí. Vamos a cerrar este. Muy bien, aquí tenemos varias tareas o actividades, y aquí tenemos varios personales del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que escribir el plan del proyecto. Entonces, el administrador del proyecto es el responsable de realizarlo. El director, como tal, es el encargado de verificar que el administrador del proyecto realice su trabajo, como lo menciona aquí. Es el responsable de que se cumpla. Y vemos que el resto de la organización, como por ejemplo la cabeza de la ingeniería o las principales personas responsables del departamento de ingeniería, deben ser consultadas para poder realizar o escribir este plan del proyecto. También van a tener que ser consultados otras áreas, como el administrador general de la manufactura, los equipos de calidad de control y los equipos de pruebas. Pero también vamos a tener un equipo de manufactura que simplemente debe estar informado sobre estas actividades. Y así tenemos otras varias actividades que son representadas mediante la matriz RACI. También luego tenemos el enfoque de mapas mentales para la planificación de lo que son los proyectos. Estos enfoques de mapas mentales principalmente reflejan cómo trabaja el cerebro. Cómo trabaja el cerebro mediante lo que son las ideas principales y las conexiones. Ayuda con el potencial creativo del equipo del proyecto, y también aumenta la cantidad y calidad de ideas en general que son producidas. Otra estructura que también vamos a tener es una matriz de diseño, que en este caso es un caso un poco interesante, puesto que el primer paso para poder realizar esta matriz, vamos a ver la imagen. El primer paso para poder desarrollar esta matriz de diseño o DSM es identificar, vamos a aumentar un poco, identificar todas las tareas del proyecto y enumerarlas en el orden en el que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, estas serían todas estas actividades o tareas del proyecto, desde la A hasta la F. En esta lista vamos a constituir tanto las filas como las columnas del DSM, y vamos a empezar por movernos una fila a la vez, en donde se anotan todas las tareas que proporcionan información de la tarea que se está evaluando. Es decir, para la tarea B vamos a necesitar información de la tarea A y de la tarea E. Una vez que nosotros, y así con todas, una vez que nosotros hemos completado la creación de la matriz, vamos a
a ver que las tareas proporcionan información, vamos a poder ver reflejado qué tarea necesita qué información de las demás tareas, así como también nos va a mostrar que para poder realizar, por ejemplo, la tarea A, previamente debemos tener realizada la tarea B, D y F. En pocas palabras, las filas representan la información que debemos necesitar y las columnas van a representar las tareas previas que nosotros debemos que deben estar realizadas o que debemos realizar primero para concretar una tarea. Si revisamos otro ejemplo, para poder realizar la tarea E vamos a necesitar información de la tarea C, y si queremos realizar la tarea por ejemplo D, vamos a tener que tener previamente realizada la tarea F. Entonces esta es una estructura que se utiliza bastante por su simpleza. Y por último tenemos lo que son la gestión de los proyectos ágiles o APM. Esta gestión de proyectos ágiles fue creada en el año 2001 por un grupo de desarrolladores basándose en lo que era una gestión ajustada, si mal no lo recuerdo, lo menciona en el libro, y fue diseñada en un manifiesto ágil, que bueno, es un libro que lleva ese nombre y tiene estas características. Bueno, se realiza mediante sprints, que son etapas que generalmente duran entre 1 y 4 semanas. Estas también se conocen como iteraciones o hitos. Durante cada etapa los miembros del equipo del proyecto reciben instrucciones detalladas sobre el trabajo que se va a completar durante cada etapa, además de un elemento clave que sería la calidad del trabajo que estamos realizando para cada etapa dada, y que esta debe ser aprobada. Una vez que la etapa sea aprobada, tienen un corto periodo de lo que son los retoques y pequeños ajustes que se vayan que se pudieron haber encontrado a lo largo del desarrollo. Y una vez que se han realizado estos retoques y pequeños ajustes, viene una nueva etapa o un nuevo sprint, como se denomina. Y de esta manera, de forma cíclica, se van realizando lo que son los proyectos ágiles. Y ya por último, el libro nos presenta también el tema de riesgos de administración, en donde vamos a encontrar distintos procesos. El primer proceso de ellos es la planificación de riesgos, donde se debe desarrollar un plan para actividades de gestión de riesgos. Luego vamos a tener la identificación del riesgo, en donde, como el nombre lo dice, vamos a tener que identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto. Vamos a tener también que realizar un análisis cualitativo para evaluar la gravedad y la probabilidad en la que el riesgo puede afectar al proyecto. Y también vamos a necesitar un análisis cualitativo, donde hay que desarrollar las medidas para la probabilidad del riesgo y su impacto en el proyecto. Vamos también que luego de los análisis y de la identificación a realizar una planificación de respuesta, en donde el objetivo es encontrar formas para poder reducir los impactos negativos que estos riesgos pueden causar en el proyecto, así como también podemos tratar de mejorar o potenciar los positivos. Y por último, vamos a tener que realizar lo que es el monitoreo y control para mantener los registros y evaluar los subprocesos anteriores de tal manera que se pueda mejorar la gestión de riesgos. Entonces, esto es lo que nos presenta el capítulo 3 del libro. Gracias.